Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 352. ¿Cómo honrar al Señor? 10.000 millones de personas contemplaron el rescate. El 13 de octubre del 2010 a las 10 p.m., José Enrique González emergió de una profundidad de 2.300 pies, o sea 700 metros, después de estar atrapado durante 69 días tras el colapso de la mina San José en el norte de Chile. Primeramente pensó que nadie había sobrevivido al hundimiento y que los 33 atrapados se morirían de hambre antes de ser encontrados. Muchos de ellos eran ateos, agnósticos y no creyentes o medio creyentes. José Enrique González fue apodado como el evangelista, porque durante el encierro llevó a muchos a la fe en Jesucristo. Formó y lideró un grupo de oración, con 39 Biblias enviadas por amigos. Dirigía devocionales 2 veces al día. Dieron testimonio de la presencia de una persona más, la número 34, Jimmy Sánchez. El minero de 19 años dijo: aquí estamos de hecho, 34 porque Dios nunca nos ha abandonado aquí abajo. Jesús estaba ahí con ellos. Cuando emergieron de la mina, los hombres rescatados vestían todos con camisetas similares que tenían estampada la frase "Gracias Señor", y en la parte trasera decían: "A Él la gloria y el honor". Tuve el privilegio de entrevistar a José Enrique en HTV. El verdadero héroe es Jesucristo, declaró. Él es el único héroe que deberíamos mencionar, aparte de lo que el hombre puede haber hecho tanto dentro como fuera de la mina. Él es quien merece el honor y la gloria. Jesús nos enseñó a orar para que el nombre de Dios fuera honrado. Eso lo hizo en Mateo 6:9. Mi mayor miedo es que pueda hacer o decir algo que deshonre su nombre. Mi anhelo más profundo es ver el nombre de Jesús honrado de nuevo en nuestra sociedad. ¿Cómo deberías actuar para ver su nombre honrado? Vamos a leer juntos Proverbios capítulo 30, desde el versículo 24 hasta el versículo 33. Lo vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, en sus siglas PDT. Hay 4 cosas en la tierra muy pequeñas pero muy sabias. Las hormigas, que son pequeñas y sin fuerza, pero guardan su comida todo el verano. Los damanes, que no son poderosos pero construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey pero marchan en perfecta formación. Y las lagartijas, tan pequeñas que se agarran con la mano, pero viven en los palacios de los reyes. Hay 3 cosas que se dan importancia cuando caminan, cuando en realidad son 4. El león, el más fuerte del reino animal, que no le teme a nada. El gallo, que camina erguido. El chivo y el rey de su pueblo. Si estás actuando como un tonto, te las das de importante y haces planes en contra de los demás, detente y ponte a pensar que el que bate la leche hace mantequilla, y el que se suena fuerte hace sangrar la nariz, y el que provoca a otro se mete en un lío. Bueno, qué bendición esta palabra, que nos enseña muchísimas cosas. Y eso vamos a verlo ahorita en el primer punto de este devocional, el cual se tituló Fomenta el bien y no el mal. En nuestra vida entera debería de estar dedicada a exaltar el nombre de Jesús, porque esta vida es la preparación para lo que vamos a hacer por la eternidad, y no a nosotros mismos. El autor de Proverbios dice: si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche no se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz, y que provocando la ira se acaba peleando. Llamamos a la gente agitadores si provocan discusiones, conflictos y enfados. Lo contrario es fomentar buenas cosas. Busca ser alguien que nunca fomenta enfados, sino el bien. No busques nunca exaltarte, sino exaltar a Jesús. Busca siempre honrar el nombre del Señor. Suscita al Señor las voluntades de tu pueblo fiel, para que presentando el fruto de las buenas obras sean generosamente premiados por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos juntos. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos ver tu fiel amor, porque cada día tú nos enseñas que podemos presentar un fruto de buenas obras delante de ti. Y sabemos que quien nos premia por esas buenas obras eres tú, Señor. Muchísimas gracias por revelarnos esto a través de tu palabra.
Amén. Amén. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 9 desde el versículo 13 al 21 en la versión Palabra de Dios para Todos. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía desde los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: deja libres a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Los 4 ángeles habían sido preparados precisamente para este año, mes, día y hora. Entonces fueron liberados para que mataran la tercera parte de la humanidad. Oí el número total de las tropas a caballo. Eran 200 millones. En mi visión vi los caballos y sus jinetes con armaduras rojas como el fuego, azules como el jacinto y amarillas como el azufre. La cabeza de los caballos parecía de león y su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los humanos murió a causa de estas 3 plagas que salían de la boca de los caballos. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, que era como de serpiente que hería con la cabeza. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aún así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leerlo completo en la versión Palabra de Dios para Todos también. Este capítulo se titula El ángel y el rollo pequeño. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con un arco iris alrededor de su cabeza. Su cara era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto, puso el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Entonces gritó tan fuerte como un león que ruge y luego se oyeron las voces de 7 truenos. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que te dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Luego el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, diciendo: no habrá más espera. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto, tal como anunció a sus siervos los profetas. Otra vez oí la voz del cielo que me decía: ve y toma el rollo abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo pequeño. Y él me dijo: toma el rollo y cómetelo. Tu estómago será amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo comí. Sabía dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo. Entonces me dijeron: tienes que profetizar nuevamente sobre muchas razas, naciones, reyes y lenguas. Amén. Gloria al Señor. Con estos textos entramos a la parte 2 de este devocional. Habla el mensaje de Jesús. Cuando hablas al mundo acerca de Jesús, honra su nombre. No todos se interesarán, pero algunos sí. Para aquellos que creen, el mensaje les sabrá dulce como la miel, y sus vidas serán transformadas como Jesús. Las terribles advertencias del juicio continuaron con el sexto ángel tocando la trompeta. Había un conflicto armado terrible. El número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones, muertes violentas y heridas. El siglo XX fue probablemente el más violento de la historia y el primero en el que se vieron tales guarismos en los conflictos armados. Pero ha habido muy poco arrepentimiento. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce y de madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, o sea, la brujería, de la inmoralidad sexual y sus robos. Solo tienes que ver las noticias para constatar que estas palabras también se cumplen en nuestros tiempos. La gente no se arrepiente de sus infidelidades. La gente no se arrepiente de hurtar, de matar, de hacer brujería. Antes, por el contrario, son actos que se están ampliando en nuestro tiempo y se están normalizando.
Continuamos. Juan vio a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, quien suena como el mismo Jesucristo. Está envuelto en una nube, la cual simboliza la presencia de Dios. Hay un arco iris sobre la cabeza que simboliza la presencia de Dios. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Esta descripción es similar a la de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al 16, y un grito tan fuerte que parecía de un rugido de un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. En nuestro pasaje de Proverbios de hoy, el león es descrito como el león poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. Jesús vio el pequeño rollo a Juan y le dijo que lo tomara y se lo comiera. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. El mensaje del Evangelio tendrá un sabor amargo para quienes lo rechacen, pero para quienes lo acepten será dulce como la miel. Y aquí es donde entendemos cuando las personas que rechazan a Jesús se molestan, cuando nosotros predicamos lo que le conviene a la humanidad, cuando hablamos en contra de las leyes de este mundo, de las leyes que aprueban pecados como el aborto, como el LGTBIQ+. Para ellos es amargo porque rechazan a Jesús, pero para nosotros su palabra es dulce como la miel porque lo hemos aceptado. Entonces Juan le dijo que llevara el mensaje afuera. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio fielmente y a ver de nuevo el nombre de Jesús honrado en medio de todos los problemas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a pesar de nuestras dificultades, poder levantar tu nombre en alto, poder decir y honrar tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestras angustias, dificultades, a honrarte siempre a ti. Amén. Yo les voy a invitar para que me acompañen a leer Esdras, capítulo 2, versículos 68 al 70. Esdras, capítulo 2, desde el versículo 68 al 70. En la versión Palabra de Dios para Todos. Este grupo llegó al templo del Señor en Jerusalén. Luego los jefes de familia ofrecieron donaciones para reconstruir el templo de Dios en el mismo lugar donde estaba el que había sido destruido. Dieron todo lo que pudieron: 488 kilos de oro, 2.740 kilos de plata y 100 túnicas de las que usaban los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, levitas y una parte del pueblo fueron a vivir a Jerusalén. Los demás, incluso los porteros, los cantores, los servidores del templo y otra parte del pueblo, se quedaron en sus respectivas aldeas. Vamos a continuar leyendo Esdras capítulo 3. Lo vamos a leer completamente en la versión Palabra de Dios para Todos. La reconstrucción del altar. Así que hacía el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos se reunieron en Jerusalén. Entonces Yeshua, hijo de Sodacac, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que lo acompañaba, comenzaron a construir el altar del Dios de Israel para poder ofrecer sacrificios ante él, tal como dice en la ley de Moisés. Hombre de Dios, los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. Construyeron el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana y por la noche. Luego celebraron la fiesta de las enramadas, tal como está escrito. Ofrecieron el número exacto de sacrificios ordenado para cada día de la fiesta. Luego de eso comenzaron a ofrecer los sacrificios que deben quemarse completamente cada día, los de luna nueva y todos los de las otras fiestas y días sagrados ordenados por el Señor. La gente también comenzó a dar al Señor otras ofrendas voluntarias. Así que el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer nuevamente sacrificios al Señor, aunque aún no habían sentado las bases del templo del Señor. Entonces contrataron a carpinteros y canteros, y a los de Tiro y Sidón les dieron comida, vino, aceite de oliva como pago por traer troncos de cedro en embarcaciones desde el Líbano hasta el pueblo costero de Jope. Tiro, el rey de Persia, les había dado permiso para hacer todo esto. Así que el segundo mes del segundo año después de su llegada al templo de Jerusalén,
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Sodacat, comenzaron a trabajar junto con sus hermanos los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron a Jerusalén después del cautiverio. Nombraron a jóvenes levitas mayores de 20 años para que fueran líderes de la reconstrucción del templo del Señor. Los elegidos fueron Yeshua con sus hermanos y sus hijos, Cadmiel y sus hijos, los descendientes de Judá, los hijos de Enadad y sus hermanos los levitas. Cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron las trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos, todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, tal como David, el rey de Israel, lo había ordenado en el pasado. Unos cantaban canciones de alabanza y los demás le respondían: alabado sea el Señor, porque Él es bueno, su fiel amor dura para siempre. Luego todo el pueblo alabó al Señor a gran voz, porque se habían sentado las bases del templo del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia más viejos lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. El ruido que hacían se podía oír desde lejos. Los gritos de alegría se confundían con el llanto. Vamos a continuar leyendo Esdras, capítulo 4, desde el versículo 1 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Este capítulo se titula Enemigos de la reconstrucción. Había muchos en la región que eran enemigos de Judá y de Benjamín. Cuando se enteraron que los que habían vuelto del exilio estaban reconstruyendo el templo para el Señor Dios de Israel, fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de la familia y le dijeron: déjenos ayudarles a construir el templo, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo en el que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Yeshua y los otros jefes de familia de Israel respondieron: no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no pueden ayudarnos, porque de acuerdo a lo que ordenó el rey Ciro, el rey de Persia, solo nosotros podemos construir el templo del Señor, el Dios de Israel. Entonces esa gente se enojó y comenzó a intimidar, a desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Sobornaron a empleados del gobierno para que trabajaran en contra de los judíos e hicieran lo posible para detener los planes de la construcción del templo. Esta posición siguió durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia, hasta que Darío se convirtió en el nuevo rey. Amén. Y con esto terminamos el último punto, el tercero de este devocional. Sacrifícate por el honor del Señor. No debemos esperar tener una vida sin problemas, sin angustias, sin dificultades. Jesús nos advirtió de que afrontaríamos aflicciones, y eso usted lo puede leer en Juan 16, versículo 33. La fe no evita las dificultades. Tener fe no evita que pasemos problemas. Tener fe no evita que atravesemos dolores, pero sí nos ayuda a superar los problemas, sí nos ayuda a superar las dificultades y nos ayuda a superar y a sanar el dolor. No nos centremos en los problemas, sino que centrémonos en aquel que nos sostiene durante los mismos, estando dispuestos a sacrificar todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos para traer honra a su nombre. El pueblo de Dios había estado anhelando reconstruir el templo de Jerusalén. El nombre de Dios fue deshonrado cuando el templo fue destruido por los babilonios. Y ahora era su oportunidad de reconstruir y ver el nombre de Dios honrado de nuevo. Designaron levitas de 20 años y más viejos para supervisar la construcción de la casa del Señor. Eso lo leímos ahorita en Esdras capítulo 3. El buen ejemplo del nombramiento de líderes jóvenes. Estaban dispuestos a sacrificar su dinero y sus posesiones. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de la reconstrucción 488 kilos de oro y 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Dar es parte de una importante alabanza y nuestro servicio a Dios. Dar nuestras ofrendas, dar nuestros diezmos, ayudar a nuestros hermanos en Cristo, ayudar a las personas necesitadas. Nuestras ofrendas no deben ser dadas a regañadientes ni forzadas, sino ser generosas, ser ofrendas voluntarias de todo corazón. No comparemos lo que damos a los demás, pero demos lo que podemos permitirnos dar. No tiene que ser mucho. Con lo poco que nosotros podamos dar,
Eso es lo maravilloso del dar. Esa es la alabanza que el Señor recibe. Lo maravilloso es que esa ofrenda fue dada de acuerdo a las capacidades económicas de cada cual, y así se recogió el dinero que necesitaba. No tienes que dar todo o endeudarse o hacer cosas fuera de lo común. Dentro de lo poco que usted tiene, dentro de lo que el Señor le ha entregado, usted puede ser generoso y honrar al Señor y honrar a otros. Si todo el mundo en la iglesia da sacrificada y generosamente, cada cual según su capacidad, el reino de Dios avanzaría rápidamente y su nombre sería honrado. A pesar de toda la oposición a su alrededor, a pesar del miedo que tenían a los pueblos vecinos, comenzaron a alabar al Señor y a ofrecer sacrificios. Hoy alabamos a Dios ofreciéndole nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, ofreciéndole todo lo que tenemos, todo lo que somos, para ser usado y traer honra a su nombre. Yo no sé si usted ya le ha ofrecido su vida completamente al Señor, porque muchas veces le decimos: Señor, yo te entrego mi corazón y te invito a que vivas en mí, pero no le entregamos completamente nuestra vida como sacrificio vivo delante de Él. No le entregamos esos problemas, esas dificultades que estamos atravesando, sino que hemos decidido pasarlas solos. Y cuando hacemos eso, no honramos su nombre. No esperaron en aquel templo que estuviera completado para comenzar su alabanza. Si usted está esperando que su problema se acabe o que esa dificultad pase para darle la gloria al Señor, no lo espere. Seamos así como actuó en este caso de bien el pueblo de Israel, que comenzaron a alabar al Señor antes de que el templo estuviera terminado. Eso es una buena acción de honra. Antes de que nuestro proceso aquí en la tierra esté terminado, antes de que nuestro problema esté solucionado, nuestra angustia, antes de que nuestro dolor sea sanado, en ese proceso de dificultad, honremos al Señor, démosle la gloria a Él, démosle la alabanza a Él, démosle las gracias al Señor. Antes de que el Señor haga un milagro en tu vida, ese milagro que has estado pidiendo por salud, ese milagro que has estado pidiendo para tu corazón, para tu familia, dale las gracias al Señor y canta una alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. La alabanza estruendosa no solo es un fenómeno contemporáneo. La gente gritaba a voz en cuello, el ruido se escuchaba desde lejos. Pero mientras muchos gritaban de alegría, los miembros más ancianos de la comunidad prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Probablemente lloraban porque las piedras usadas eran más pequeñas que el templo original y no tan grandiosas. Es un recordatorio que aquel templo no era la respuesta, sino solo un anticipo del templo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios con Jesús como piedra angular. Muchas veces lloramos porque el Señor no nos entrega lo que nosotros tenemos en nuestra mente, porque el Señor no nos da lo que nosotros imaginamos. Pero el Señor siempre tiene un plan mejor. Así como lo tenía en este tiempo. Ese templo era solo algo simbólico, porque después con la llegada del Espíritu Santo, el templo íbamos a ser tú y yo, el templo de nuestro Espíritu Santo, que es una bendición mucho más mayor, que estamos mucho más cerca de nuestro Señor, que no necesitamos de un lugar para acercarnos a la presencia de Él, sino solo entregarnos como sacrificio vivo nosotros mismos para la honra y la gloria de nuestro Dios. La construcción del templo no estuvo exenta a la oposición. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e a intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a alguno de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, el rey de Persia, y hasta el reinado de Darío. Cuando nosotros nos proponemos dar honra a Dios, vamos a recibir oposición, ya sea en la reconstrucción de las iglesias hoy en día o en cualquier otro trabajo para el reino de Dios. Siempre va a existir oposición. La oposición tuvo éxito en retrasarlos, pero no los derrotó. Yo no sé qué oposición se ha levantado para aquello que le estás pidiendo hoy al Señor, para aquello con lo cual estás actuando bien y estás honrando al Señor. Si aún no se ha levantado oposición, el Señor te está diciendo: vas a recibir oposición,
Esa oposición puede retrasarte, pero si tú decides darle el primer lugar al Señor, darle la honra y la gloria al Señor, darle toda la alabanza al Señor, no te van a derrotar. Y la bendición será mucho mayor, así como hablábamos ahora. Cuando el templo físico dejó de serlo y nos convertimos nosotros en templos del Espíritu Santo. Asimismo, va a ser de grande la bendición que Dios quiere entregarte. Cuando le entregas todos tus problemas, angustias y dificultades a Él y decides honrarlo a Él. Oremos juntos. Señor, oro para que el templo de tu Espíritu Santo, nosotros como iglesia, seamos reconstruidos en esta generación. Que veamos los edificios de las iglesias que hoy están vacíos y olvidados, llenarse otra vez de gente alabándote. Que tu nombre sea honrado otra vez en esta generación y en todas las venideras. En Cristo Jesús. Amén. Para terminar este devocional, leemos el comentario de la pastora Pipa y dice, cita Apocalipsis 4, del 1 al 3. Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube, un arcoíris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el del rugido de un león. Dice la pastora Pipa, puede que sintamos que el mundo está descontrolado, pero Dios es un Dios poderoso. Amén. Claro que sí. Puede que tú sientas que el Señor no está escuchando tus oraciones. Puede que tú sientas que el Señor se ha olvidado de ti, que estás solo en medio de esta situación de angustia, de dificultad, de dolor. Pero el Señor está contigo y no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios todopoderoso, el dueño de todo el universo. Honra al Señor, alaba al Señor y permítele que Él se glorifique en tu vida. Muchas gracias por haberte conectado a este devocional. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga.